Hola, ¿qué tal? Buenos días. Dios les guarde y el Espíritu Santo me ilumine para poder responder a esta pregunta. Un tema que me gusta que es mucho la Biblia y de hecho estamos en el mes de la Biblia. Dice, un amigo me pregunta, ¿cómo buscar una cita en la Biblia o una cita bíblica? Bien, resulta que la Biblia está dividida en dos grandes partes, o sí, se llaman alianzas o pactos. Son solamente dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que está compuesto por 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. O sea que la sección del Antiguo Testamento siempre es un poco más gordita que la del Nuevo Testamento. A su vez, hay secciones dentro de cada parte, hay otras secciones que se subdividen a estos pactos o a esta alianza. La primera alianza está dividida en secciones que son la ley, los escritos históricos, los profetas y otros escritos. Entonces, la ley, ¿cuál es? La ley son los 5 primeros libros de la Biblia, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Y se le llama la Torá o ley, fue la que conoció Jesús. Después aparecen unos libros que a mí me encanta leerlos una y otra vez. Es la sección de los libros escritos históricos, porque hablan de la historia de Israel, cómo se fue formando poco a poco, hasta ser un país elegido de, de Dios, ¿no? Siempre se concibió como un país elegido. Entonces los libros históricos es otra sección, está Samuel, Crónicas, los Reyes, primera y segunda. Después aparece otra gran sección, es numerosa, son 16 profetas, y se le llaman así, los profetas o libros proféticos. Hay una sección que son de 4 profetas muy grandes por el tamaño, porque son de capítulos numerosos. Por ejemplo, está el libro de el profeta Jeremías, tiene más de 50 capítulos. Está otro, el libro más gordo de la Biblia, de hecho, es Isaías, que son 66 capítulos. Entonces son profetas mayores por el número de capítulos. Y están los otros profetas que son más cortos, como Jonás, Ageo, Baruch. Son profetas mucho más pequeños y se le llaman profetas menores porque son corticos. Y están los otros escritos, que a su vez se dividen en sapienciales y en poéticos. Por ejemplo, los salmos son poéticos, pertenece a esa sección. Están los otros escritos que son los sapienciales como sabiduría, como eclesiástico, Job, los proverbios, son otros escritos. A su vez, la segunda parte está dividida en otras secciones que son los evangelios. En la nueva alianza, ahí es donde allá aparece Jesús. Entonces, los primeros 4 libros de la segunda parte es la sección del evangelio. Son 4 evangelios: Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Entonces, todos ellos hablan de un hecho en común, es que Jesús padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Entonces son 4 versiones de ese mismo hecho sobre la vida de Jesús. Y de eso se vuelve a retomar por parte de los apóstoles, o sea, los amigos de Jesús, que se llaman los Hechos. Es un libro que sigue ahí. Esas son la primera sección de la segunda parte o la segunda alianza. Después apareció un apóstol que antes fue perseguidor y que fue muy importante para nosotros y sigue siendo muy importante, es Pablo. Pablo como apóstol formó comunidades y a esas comunidades, como sí, hizo grandes viajes, hizo 4 grandes viajes, pero a esas comunidades no estaba todo el tiempo comunicándose con ellos, o sea, por las distancias, y en ese tiempo no había
teléfono, no había Facebook, no había nada de estas redes sociales. Entonces él cómo se comunicaba a través de cartas y eran dirigidas a diferentes comunidades, a Tesalónica, a Corinto, a Filipos, a Éfeso. Entonces esas cartas se llaman las cartas paulinas. Por ejemplo, carta de San Pablo a los romanos, es porque era dirigida a la ciudad de Roma, la comunidad de personas que seguían a Cristo en Roma, y se llaman cartas paulinas. Después aparece a su vez otra sección que es las cartas apostólicas. ¿Por qué? Porque a su vez los apóstoles, es decir, Pablo, iban formando más seguidores, ¿no? Por decirlo así, seguidores cristianos que se iban convirtiendo y lo hacían de una forma muy radical. Entonces, como lo hacían tan bien y se parecían más a lo que Jesús quería, entonces lo iban formando y los ordenaban diáconos y sacerdotes. Entonces, ellos a su vez escribían cartas. Por ejemplo, está la carta a Tito, a Filemón, esas se llaman cartas apostólicas. También se les dice cartas apostólicas o católicas. Está la primera de Juan, la carta de San Judas. Entonces, esa es la otra sección. Y por último está el libro del Apocalipsis. Esas son las grandes secciones en las que está dividida la Biblia. A su vez, los libros, como hay que buscarlos, cuando uno le dicen una cita bíblica, entonces uno tiene que decir, casi siempre uno lee una perícopa, es un trozo, perícopa significa un pedacito de Biblia, es una sección que uno pueda entender como una pequeña historia, una narración. A su vez, cada perícopa, como uno hay que buscarla, pues los libros están divididos en capítulos y en versículos. Veamos un ejemplo. Evangelio según San Juan, entonces hay que buscar Evangelio. ¿En dónde está? En la segunda parte o la segunda alianza, la nueva alianza. Entonces uno busca Juan, uno tiene que al comienzo guiarse por el índice. Después hay que buscar el Evangelio. ¿Cuál de los 4 evangelios es? Entonces está San Juan, hay que buscar, bueno, Mateo, Lucas, Juan, el último. Aparece un libro y cada libro tiene sus capítulos y a su vez cada capítulo tiene sus versículos. Entonces aquí me dicen San Juan, el capítulo 3, aquí está el capítulo 3, yo busco el número más grande, aquí está. El número grande es el capítulo y a su vez cada capítulo vuelve a comenzar desde el 1. Entonces el capítulo 16, del 16 al 21, es decir, busco el 16 hasta el 21. Y esa es la sección que yo tengo que leer o ubicarme. También uno puede ubicarse solamente en solo un versículo. ¿Y qué es un versículo? Pues un pedacito nada más, una frase, algo que nos guste, algo que nos llamó la atención. Entonces, ¿cuál versículo te llamó la atención? ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te identificas? ¿O qué te dice a ti la palabra de Dios en tu vida? Entonces, aquí, por ejemplo, el Evangelio de según San Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Eso en dónde está? Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Eso es una perícopa, eso es una sección y un pedacito de Biblia que uno puede ir aprendiendo a buscar. Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, Dios los guarde.